Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 129. Antiguo Testamento, libro Primera de Samuel, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Saúl es proclamado rey. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar juntos con los profetas, se preguntaban unos a otros: ¿qué le pasa a Saúl, el hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Alguien que vivía allí replicó: ¿y quién es él responsable de ellos? De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Su tío le preguntó a él y a su criado: ¿y ustedes dónde estaban? Andábamos buscando las burras, respondió Saúl, pero como no dábamos con ella, fuimos a ver a Samuel. Cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Nos aseguró que ya había encontrado las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentaran ante el Señor en Mizpá. Allí le dijo a los israelitas: así dice el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto. Yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matrí. Y finalmente Saúl, hijo de Quis, entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. A continuación, Samuel les explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibea, acompañado por un grupo de hombres ilustres a quienes el Señor les había movido el corazón, pero algunos insolentes protestaron: ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl
que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Capítulo 11. Saúl libera la ciudad de Jabes. Nahás, el amonita, subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron: «Haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos». «Haré un pacto con ustedes», contestó Nahás el amonita, «pero con una condición: que les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel», respondieron los ancianos de Jabes. «Si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos». Cuando los mensajeros llegaron a Gibea, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En esos momentos Saúl regresaba del campo, arriando sus bueyes, y preguntó: «¿Qué les pasa a la gente? ¿Por qué están llorando?». Entonces le contaron lo que habían dicho los habitantes de Jabe. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, agarró 2 bueyes y los descuartizó, y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel. Y esta advertencia: «Así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y Samuel». El temor del Señor se apoderó del pueblo, y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Besek para pasar revista, y había 300,000 soldados de Israel y 30,000 de Judá. Luego les dijo a los mensajeros que habían venido: «Vayan y díganles a los habitantes de Jabes de Galaad: mañana, cuando más calor haga, serán librados». Los mensajeros fueron y les comunicaron el mensaje a los de Jabes. Estos se llenaron de alegría y le dijeron a los amonitas: «Mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien les parezca». Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. Saúl es confirmado como rey. Verso 12. El pueblo le dijo entonces a Samuel: «¿Quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que vamos a matarlo». «Nadie va a morir hoy», intervino Saúl. «En este día el Señor ha librado a Israel». «Vengan», le dijo Samuel al pueblo, «vamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey». Todos se fueron a Gilgal, y allí, ante el Señor, confirmaron a Saúl como rey. También allí ante el Señor ofrecieron sacrificio de comunión, y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Capítulo 12. Discurso de despedida de Samuel. Samuel le habló a todo Israel: «Préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido, y les he dado un rey que los gobierne. Ya también al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido, a quien le he robado un buey o un asno,
¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido, ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió: que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Además, Samuel le dijo: testigo es el Señor, que escogió a Moisés y a Aarón para sacar a Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados. Pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Señor. Después de Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sisara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab. Y ellos le hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor: hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubal, Barak, Jefté y Samuel, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron: no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es al Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandamientos y manteniéndolos fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Y ahora, préstenme atención y observen con su propio ojo algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvias. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor. Al pedir un rey, Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. Y le dijeron a Samuel: ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven de nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerles a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes.
Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 6, verso del 1 al 24. Jesús alimenta a los 5,000. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar y de Galilea, o de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él. Le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darles pedazos a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados. Todos los que quisieron, lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les asombraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza, declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Jesús camina sobre el agua. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se las había unido por causa del fuerte viento que soplaba. El agua estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca. Caminando sobre el agua se asustaron, pero Él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que les pusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigía. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Antiguo Testamento,
Libro de Salmos, capítulo 58, versículo del 1 al 11. ¿Acaso ustedes, gobernantes, actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? Al contrario, con la mente traman injusticia y la violencia de sus manos se desata en el país. Los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desfían los mentirosos. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra que se hace la sorda para no escuchar la música del mago, del diestro en encantamiento. Rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncales, Señor, los colmillos a esos leones, que se escurran como el agua entre los dedos, que se rompan sus flechas al tensar el arco, que se disuelvan como babosa rastrera, que no vean la luz, cual si fueran abortivos, que sin darse cuenta ardan como espinos, que el viento los arrastre, estén verdes o secos. Se alegrará el justo al ver la venganza, al emparar sus pies en la sangre del impío. Dirá entonces la gente: ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Meditación del día de hoy. Podemos rescatar en el libro Primera de Samuel cómo Samuel, antes de retirarse, les habló alto y claro al pueblo de Dios. Muchas veces, cuando nosotros tenemos alguna situación sentimental o una situación en nuestros trabajos o a nivel ministerial, cuando nos retiramos de un lugar, siempre el consejo sabio debe prevalecer. ¿Cuál es el consejo sabio que nos deja esta enseñanza? Ver el perfil del profeta Samuel. Él les dejó todo claro al pueblo de Israel. Él no fue el que puso el rey. Ellos lo pidieron. Si pasado mañana algo sucedía con este rey que ellos mismos habían pedido, Samuel les dejó claro que no lo escogió él, que fue el pueblo quien escogió a su rey. Punto número 2. Antes de él salir, les dijo al pueblo: ¿les debo algo? ¿Pueden ustedes hablar algo malo de mí? Díganme. Él los confrontó con la verdad. Y el mismo pueblo respondió: no, Samuel, has hecho un excelente trabajo, prácticamente parafraseando la palabra. Entonces, ¿por qué cuando tú sales de un lugar debes irte cabizbajo? Si en algún momento se te presenta una oportunidad de trabajo o el Espíritu Santo te mueve a otra iglesia, es muy importante que sea dirección del Espíritu de Dios. No tomamos decisiones bajo nuestras emociones, porque somos hombres y mujeres que vivimos en el Espíritu. Bendiciones.